quincenalmente y mensualmente. Y si mal no recuerdo, en estos dos casos no se encontraban como diferencias significativas. Y en esencia fue eso. Sí, desde 1980 están los estimulantes de la eritropoiesis, o sea, la eritropoyetina, y se han agregado más la EPO-alfa, EPO-beta, etcétera, hasta llegar a estos estimulantes de la eritropoiesis, o sea, SERAP, que es el acrónimo, ¿no? de del receptor estimulante, ¿no? Y ahora, bueno, últimamente, lo que es el factor inducible de hipoxia. Y hay otras cosas, además de lo que es la eritropoyetina, los niveles de hierro, de ácido fólico, de complejo B, y todo lo que es el metabolismo del hierro, ¿no? Hay una molécula que se llama epsilina. Ahí es sumamente importante tener los niveles de epsilina para poder manejar. Esta cera, el fármaco se llama Mircera, es muy caro. Sí. Ese estudio que mandaste, Grecia, creo que es de Japón. Creo que sí es de una universidad de Japón. Y ellos, pues, tienen un curso, ¿no? Más o menos, dependiendo de la Mircera, o si de la cera que sea, aproximadamente son 50 microgramos, 75, 100, 200. Y entonces el costo, por ejemplo, de 100 son como 10,000 pesos. Una persona aquí en México no lo puede pagar. Es muy difícil. No lo tenemos nosotros en el gobierno y tampoco la gente de población abierta puede pagar esos niveles de Mircera o de cera. Bueno, esto es como un agregado así cultural, ¿no? Es importante que ustedes pudieran revisar otras cosas. ¿Y alguien más investigó qué es el cloto, gen cloto? Yo leí algo, doctor. Lo que leí era que se producía principalmente en el riñón, en el túbulo distal, en las células del túbulo distal, pero que también se podría... Por favor. ¿Mande? ¿Puedes prender tu cámara? Sí, pero que también se podría encontrar en la placenta y que se encuentra en el cromosoma 13 y que también estaba, o sea, tenía como relación con el factor de crecimiento del fibroblasto 23 y que también con uno de los receptores del factor de crecimiento del fibroblasto 23, o sea, que se unía a ese receptor y por eso tenían pues mucho en común. ¿Qué más hacía esto? ¿Algo más que hayas leído? Pues decía que este era el que ayudaba para pues lo que nos comentó ayer de que con este era como que te hacía, como que la vida, como que es que no sé, se me olvidó la palabra, pero hacía como que duraras más, pues o sea, tenía que ver, estaba relacionado con el envejecimiento. Uh-huh. ¿Alguien más leyó algo sobre el gen cloto? No. Ajá. ¿Cómo se llama la enfermedad, Yasmin? La deficiencia del gen cloto. Se llama progeria. ¿Han escuchado ese nombre, ese término? ¿Progeria? No. Por ahí hay una película de una persona con progeria. No recuerdo cómo se llama. ¿No es la del misterioso caso de Benjamin Button? Sí. El increíble caso. Sí.
Es ese. Bueno, o sea, ¿qué tiene que ver esto con el metabolismo óseo? Es súper importante, ¿sí? Vitamina D, otra vez, les decía que nosotros tenemos herencia, pues, histórica ya por deficiencia de vitamina D. Se comenta que a partir de los 20 años todos nos tendremos que estar midiendo vitamina D, porque las posibilidades de que tengamos osteopenia y osteoporosis en edad temprana, pues es mayor, y más en las mujeres, cuando empiezan a tener pues ya problemas empiezan con su menopausia. Entonces, sí deberíamos de tener medición de vitamina D. Pero bueno, esto es un breviario cultural. No sé si me pueda poner la presentación, Grecia. Sí, se la ¿O comparto. alguien más quiera comentar algo? Yo nada más quería preguntarle algo. Quería saber si las células HeLa están relacionadas con el gen Cloto Sí, o son cosas diferentes. sí, sí, no, sí, claro. ¿Te acuerdas qué son las células HeLa? Es que las leí como muy sumeramente, por eso no me quedaron como claro. Las células HeLa son células inmortales de una mujer que tuvo neoplasia y entonces falleció esta mujer y estas células son líneas celulares para muchos modelos de investigación, principalmente oncológico. Entonces esa señora sigue viva. Gracias. O sea, sus células siguen vivas en diferentes lugares. Eso, de hecho, ya se vende, esas células HeLa. Y eso es lo más grande. O sea, ¿cómo les puedo decir? Sería el santo grial para poder nosotros identificar cómo podríamos ser, entre comillas, inmortales. Para mí se me hace algo muy complejo, muy difícil, ¿no? Y también no sería algo bueno, yo creo. Por eso, de alguna manera, se inventó la naturaleza, inventó la muerte, porque estas células son, pues, como te digo, inmortales y se usan para muchos protocolos de investigación. Hay algo que se llaman telómeros, ¿han escuchado eso? Entonces, el acortamiento de estos telómeros, eso depende de cada célula, cada célula que tenemos. Nosotros tenemos aproximadamente unas 380 diferentes tipos de célula programados genéticamente. O sea, no es lo mismo, yo les decía, en el riñón hay más o menos entre 27 y 30 tipos de células diferentes. O sea, la nefrona es una unidad estructural y funcional, pero la nefrona, por ejemplo, tiene las células del túbulo proximal y se llaman así, S1, S2, S3, que son células tipo epitelial y tienen una vida media. Esas células duran aproximadamente 8 semanas a 10 semanas y se mueren, se vuelven a regenerar porque hay la membrana basal de estas células, ¿sí? Vuelven a crecer, se vuelven a desarrollar, pero no así los glomérulos. Los glomérulos, o sea, se dañan y ya, hasta ahí llegamos. No hay manera de poder volver a que crezcan, aunque haya stem cells. Ahí adentro del riñón hay unas células especializadas que se encuentran dormidas, o sea, no hay, hasta ahorita no sabemos cómo poder activarlas, estas células. Esto es sumamente apasionante. Entonces, cada una de las células tiene alargamiento de estos telómeros. Entre más largos estén, esa es una parte, como les digo. Esto tiene que ver también con el gen Cloto, ¿sí? Y no nada más el gen, sino todas las proteínas derivadas del gen Cloto. Sí sería interesante que ustedes pudieran revisar un poquito más de esto, porque de esto dependen muchas cosas. Dependen las neoplasias, el cáncer, todas las células tumorales que se vuelven inmortales, ¿sí? Como tal, inmortales. Estas células de esta señora HeLa, porque así se llaman estas células HeLa, si ustedes las revisan, y tienen que ver con el gen Cloto, con la vitamina D. La vitamina D, de alguna manera, en el metabolismo es sumamente importante para que se mantenga. Y en base a los telómeros, pues es la vida media de una célula.
Una vida media, por ejemplo, larga, prolongada, son las neuronas. Las neuronas pueden durar hasta 100 años, ¿sí? Una neurona, ¿sí? Ustedes saben, dicen que si se mueren no se regeneran. No es cierto, eso ya no, eso no es cierto. O sea, sí hay regeneración neuronal, pero pues no es como en otros lugares que tenemos, porque eran las células de la piel, las del intestino, todas las células epiteliales. ¿De acuerdo? Bueno, pero esa es otra cosa. Esa es otra rama de la medicina, de la ciencia, que se llama medicina regenerativa. Y es toda una serie de cosas que yo creo que tendríamos que estar aprendiendo. Todo lo que es stem cells, ingeniería o medicina regenerativa, y todo lo que está surgiendo ahora nuevo, con la generación de órganos, con la impresión de 3D de órganos, con la edición genética y la creación de órganos que posiblemente en un futuro podamos tener. Por eso necesitan tener este conocimiento ustedes, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a ver esta parte de lo de filtración, secreción, excreción. No sé si me puedes poner esa diapositiva, por favor, Grecia. Sí, ya estoy compartiendo. Bien. ¿Qué es filtración? Doctor, Sí. nada más como comentario, ¿todo eso tiene algo que ver con lo de los ajolotes? Bueno, no sé si... Sí, totalmente. Revisen el ajolote, es increíble, ¿eh? Eso es. Ustedes si le cortan la pata o la cola, o las patitas a un ajolote, le vuelve a crecer. O sea, se vuelve a reproducir. La cola, ustedes le cortan la cola a una lagartija, le crece, ¿sí? Inclusive hay algunos anfibios donde les cortan la cabeza y les vuelve a crecer la cabeza. O sea, es increíble. El ajolote es uno de los anfibios pues, más viejos, pero les voy a decir una cosa. Hay una cosa que se llama leucojara. Así, leucojara. Ustedes búsquenlo. Esta cosa, nosotros hacemos nefrectomía 5/6, o sea, se le corta prácticamente del riñón, no, solamente se le deja el polo superior del riñón y se regenera el riñón. Leucojara se llama. Entonces, esto es súper importante. El ajolote también es más o menos, cumple con esas mismas características, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer? Pues investigar esas células, esos nichos de stem cells, cómo funciona la cicatrización de nosotros, de los vertebrados, de nosotros de mamíferos. O sea, si nos cortan un brazo, una pierna, nosotros lo que tendemos es a cicatrizar, no a regenerar. Eso no quiere decir que no tengamos la capacidad. Esas células que pudiéramos tener ahí, si se reprograman genéticamente, existe la posibilidad de que pudiera haber esta capacidad que tanto los reptiles como los anfibios, algunos peces, tienen esa capacidad de regeneración. Sí, es sumamente interesante. Yo creo que en un futuro vamos a ver muchas cosas, conocer esto, y esto es embriología. Esto es conocer cómo los diferentes genes, las diferentes sustancias generan tejidos y la posibilidad de generar un órgano. Sí, el ajolote es maravilloso, no sabemos muchas cosas y está en vías de extinción. O sea, es posible que si no se cuida podamos extinguirlo, se extinga. La leucojara es un reptil que se ha estudiado mucho desde el punto de vista de la regeneración, desde el punto de vista renal. Como les digo, si se hace nefrectomía, vuelve a crecer. Por ahí les voy a buscar el artículo de la leucojara. Hace poquito, hace unas semanas, yo creo que también les voy a mandar ese artículo, yo creo que un mes o tal vez menos, se trasplantó el primer riñón de xenotrasplante, o sea, de un puerquito con edición genética y se implantó en un ser humano. Eso es todo un hito, ¿eh? O sea, es increíble. Nosotros cuando hacemos trasplante tenemos la capacidad de rechazar.
¿sí? Y lo que se hizo fue que se modificaron genes para evitar el rechazo, pero además de que sea más compatible genéticamente. Esto es algo de verdad un hito, y que si funciona esto, en un futuro pudiéramos tener órganos pues de otros, principalmente de los puercos, ¿sí? Y eso se llama xenotransplante. Pero bueno, ya me voy a otro lado otra vez. Vamos a ver esta parte, y si quieren después comentamos. Les voy a mandar ese artículo que se acaba de publicar de la edición genética y del xenotransplante para que ustedes lo revisen. ¿Qué es filtración? Tú, Denise, que me preguntaste del ajolote. ¿Qué te imaginas? Hay otra diapositiva, Grecia, por favor, creo que está atrás. La previa, esa, la siguiente. Esa. A ver, Denise, ¿para ti qué es filtración? Aquí me Pues voy a detener, con esta diapositiva vamos a ver prácticamente lo que nos falta de la clase. Pues es el paso seleccionado de ciertas sustancias. Bueno, al menos así lo entiendo yo. ¿El paso de dónde a dónde? Pues puedes, por ejemplo, con respecto al riñón, pues el paso sería de la sangre, que serían las arteriolas que están en el glomérulo, hacia el como que lo que viene siendo toda la nefrona. Si se fijan ahí, está el ovillo glomerular, que llamamos nosotros, que es una madeja de hilos, es una madeja de vasos sanguíneos. Prácticamente el riñón, el 90% son vasos sanguíneos, es endotelio, ¿sí? Y entonces hay una cosa que se llama arteriola aferente y otra arteriola eferente. Todas las cosas que vienen en la sangre van a pasar a un espacio, primero urinario y a los túbulos. Ese paso de esas sustancias de la sangre a ese lugar se llama filtración. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere agregar más a eso? Pues no sé si sería como una separación de sólidos como a un medio más líquido. Pues más que de sólido, es de un lugar de mayor peso molecular, o más bien de una presión osmótica a otra, ¿sí? De hecho, vamos a ver eso, porque eso es lo que se llama tasa de filtración o fracción de filtración, con flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, todo lo que va de ese ovillo glomerular hacia el espacio urinario, o sea, hacia los túbulos, a eso se llama filtración. ¿De acuerdo? Ahora, no todo se debe de filtrar. Por ejemplo, la albúmina. ¿Por qué no se filtra la albúmina? Por las cargas que tiene y el peso molecular más que La nada. albúmina tiene una carga negativa. ¿Y cómo está la carga del endotelio? Negativa también, por los proteoglucanos. Me regreso. O la siguiente diapositiva, por favor. Creo que sí, Grecia. La siguiente. Y sí, me voy a quedar aquí, me voy a estar regresando, me voy a regresar, porque quiero que vean esto que ustedes deben de revisar. Miren, tenemos esta parte, se llama barrera de filtración. Es sumamente importante. Entonces, sí deben de entender esto para que entiendan qué es la filtración. Y esta barrera de filtración tiene 3 constituyentes principales, ¿sí? Uno es las células endoteliales. Se fijan ahí, tiene una carga negativa, ¿sí? Después tenemos a la membrana basal, y la membrana basal está con una parte externa y una parte interna. Tiene el principal componente de esa membrana basal glomerular, son los glomérulos, es el colágeno tipo 4, que está constituido por 3 cadenas, ¿sí? Que están enrolladas estas 3 cadenas, el alfa 3, alfa 4 y alfa 5, que son así, la colágena tipo 4. Esta misma colágena tipo 4 se encuentra en los neumocitos, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos un síndrome que se llama de Good Pasture, ¿sí? O enfermedad por membranas, ¿sí?
esa colágena también se encuentra también a veces en la membrana timpánica, ¿sí? Esa misma estructura. Entonces, tenemos la célula endotelial, tenemos la membrana basal glomerular, su capa interna y su capa externa, y después tenemos a la célula prototipo para nosotros, que es súper compleja, que se llaman podocitos, o células epiteliales viscerales. Y vean todos los constituyentes de las células epiteliales viscerales. Están unidos por una proteína que se llama nefrina, otra cosa que se llama NEF1, P-caderina y FAT. Está constituida por una serie de carbohidratos como los destroglicanos, otras proteínas como la grinina, la laminina 1, etcétera, las integrinas. Estos podocitos o células viscerales tienen un receptor para angiotensina 2, tiene canales para calcio, tiene canales para magnesio, están los receptores AT1, AT2, etcétera. Y una proteína muy importante que se llama podocina. Así en general, así a grandes rasgos. Esta es la barrera de filtración. Entonces, por ejemplo, la albúmina. La albúmina es una proteína de un peso molecular más o menos importante, ¿sí? Esa tiene una carga negativa, entonces de manera normal va a chocar con las células endoteliales y no debe de pasar. Por eso, el hecho de que aparezca albúmina, a ver, es que me llamaron por teléfono y como sé en mi teléfono. Entonces la albúmina es una proteína de alto peso molecular y además con carga negativa. ¿Qué sucede con cualquier enfermedad? Lo que sea, lo que ustedes me digan, diabetes, por ejemplo, hipertensión arterial, lupus eritematoso. Les voy a poner un ejemplo de la diabetes, que es como el estandarte de nosotros, o sea, es lo más frecuente que existe, la nefropatía diabética. Cuando decimos nefropatía diabética es porque se dañan todas las estructuras del riñón. En este caso, por ejemplo, los podocitos. Si hay algo que se llama podocitopatía diabética o microangiopatía, se daña el endotelio. Y el endotelio, al dañarse, va a cambiar su carga. Esa carga se va a hacer positiva. Y entonces, cuando la albúmina circula de manera negativa y cambiamos esa carga del endotelio, que les digo, es lo que se conoce como microangiopatía, y el riñón es parte, pues, de esta madeja del endotelio, se daña la membrana basal glomerular, se dañan los podocitos, se dañan las células mesangiales. El glomérulo tiene, además, células mesangiales. Tiene estos podocitos se llaman parietales y viscerales, y entre ellos hay un espacio urinario, ¿sí? Entonces, por eso es que me gustaría que supieran un poquito más, eso lo vamos a ver después, más de lo que es microscopía, o más bien histología, para que comprendan cómo está estructurado y cómo es que se lleva a cabo esta filtración. Eso es una molécula grande, la albúmina, ¿sí? Pero pueden ser el sodio, puede ser el potasio. El sodio y el potasio pasan de manera importante por ahí. O sea, sí se filtra, pero se reabsorbe en el 99% a nivel del túbulo proximal, ¿sí? Eso es filtración. ¿De acuerdo? No sé si me estoy dando a entender. Sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Sí, doctor, yo tengo una. ¿Cree que pueda repetir eso, lo del espacio urinario que hay entre los podocitos que dijo parietales y viscerales? Sí, o sea, si tenemos un glomérulo, no recuerdo si aquí hay un glomérulo. Creo que no me acuerdo.
Ese es el espacio urinario, mira, José. Sí, está la sangre y luego todo eso, pues es la célula endotelial. Es que aquí no está bien representado. Cuando viene la sangre, cuando vienen las moléculas en la sangre, eso es en el endotelio, en la sangre. Y para pasar, o sea, para que se filtre, tiene que pasar primero por la membrana basal glomerular y luego por los podocitos. Después de esos podocitos, ese se considera el espacio urinario, ¿sí? Pero esa parte ya desde ahí, es el túbulo proximal, ¿sí? O sea, se filtra hacia el espacio, ese espacio urinario, y la parte más próxima es el túbulo proximal. Entre un podocito que se llama así visceral y el podocito parietal es el espacio urinario. No sé si me estoy dando a entender. No tengo aquí el gráfico. Necesitaría ver un gráfico para que me pudiera dar a entender. No, sí, lo comprendí, doctor. Muchas gracias. Y entonces todas las cosas pues deben de pasar. Ahora, ¿qué es lo que hace el riñón? Aplica una fuerza, hay muchas maneras, pero principalmente hay algo que se llama convección, ¿sí? Y la convección es aplicar presión hidrostática para poder mover las moléculas, porque no nada más se mueven las moléculas por lo que pesan, sino por lo que miden, ¿sí? Una molécula no puede pasar, ¿sí? Si tiene un tamaño más grande o tiene un peso molecular más grande, esa molécula, por ejemplo, el sodio tiene una medida exacta, ¿sí? Y entonces pasa, se filtra y se reabsorbe en el túbulo proximal. El potasio lo mismo, el magnesio lo mismo, todos los electrolitos. No así las proteínas, principalmente la albúmina. Todas las demás proteínas deben permanecer en la sangre, no deben de aparecer en la orina. La glucosa, que es un carbohidrato, o sea, es una pentosa, ¿sí? Tiene un peso molecular, pero cuando rebasa la concentración de la sangre, esa glucosa es cuando aparece en la sangre y eso se llama glucosuria. Y el TM, que se llama así, como el paso de filtro, es que si tenemos más de 180 miligramos de glucosa en la sangre, va a aparecer en la orina. Entonces, cuando yo veo a un paciente que tiene glucosuria, sé que sus niveles, por lo menos mínimos de glucosa, son de 180 miligramos. No sé cuánto tenga de sangre. En la sangre pueden tener 400, 500, pero menos de 180 no tiene ese paciente. Entonces se llama así umbral de paso de la glucosa, ¿sí? No debe de haber glucosa en la orina, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, doctor. Y eso se llama filtración. ¿De qué depende? Pues de esa concentración, ¿sí? Del voltaje también, de muchas cosas, para que pase de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Todas las cosas, la mayoría se va a quedar en la sangre. O sea, son pocas las cosas. No debe de aparecer nada en la orina, excepto pues los electrolitos, la concentración de electrolitos que debe de haber, pero no debe de haber proteínas, ¿sí? No puede haber proteínas. Y cuando hay proteínas en la orina es porque algo anda mal, ¿sí? Las globulinas, por ejemplo, o la mioglobina, la hemoglobina, etcétera. Nada debe de aparecer en la sangre. Cuando hay proteinuria, principalmente microalbuminuria, eso es un marcador de daño endotelial. Marcador de daño endotelial. Y eso no quiere decir que está enfermo el riñón. Fíjense lo que les estoy diciendo. Un paciente que es hipertenso, que tiene dislipidemia, que tiene síndrome metabólico, que es obeso, puede tener disfunción endotelial. A eso lo llamamos nosotros disfunción endotelial. Y eso no significa que esté mal el glomérulo, está dañado el endotelio, ¿sí? En general, la mayoría de nosotros tiene disfunción endotelial, o sea, desde joven. ¿Por qué? Por la gran cantidad de pacientes que tenemos con síndrome metabólico, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, y hace que se dañe ese endotelio, y entonces la albúmina pasa a la orina, y a eso llamamos microalbuminuria.
ese es un dato de disfunción endotelial. Eso es un dato del daño que tenemos nosotros en el endotelio, o sea, en los vasos sanguíneos de manera incipiente, ¿sí? No quiere decir que tengamos alguna enfermedad. Si aparece más microalbúmina, o sea, lo que se llama macroalbuminuria, es mayor el daño. Entonces, es un marcador de más daño. Eso sí, ahí sí ya está dañando no nada más el endotelio, sino que se dañó también la membrana basal glomerular, tanto en su capa interna como en su capa externa, y los podocitos o estas células epiteliales viscerales. ¿Me van siguiendo? No sé si Sí, doctor. ya bolas o me estoy dando a entender. Por mi parte, sí. ¿Y Luisa? ¿Grecia? Sí, de mi parte todo claro hasta ahora. Bien. ¿Ninguna pregunta? Yo nada más, Todo bien, doctor, doctor. había comentado del umbral de la glucosa. Dijo que era de 185, pero no sé si era ese o había leído que era de 250 más o menos. Sí, es como muy variable. Hay rangos, pero ya 180, lo que te está diciendo es que ese paciente, cuando aparece glucosuria, es que ese umbral de la glucosa, por lo menos tiene 180 ese paciente. ¿Sí? Y ustedes deben de saber que hay algo que se llama hemoglobina glucosilada. ¿Qué significa? Cuando tenemos los niveles de glucosa muy elevados, se glican, se pegan a las proteínas. Y una de las proteínas favoritas de la glucosa es la globina, ¿sí? O la hemoglobina. La hemo, pues es esa parte, esa estructura molecular, pero se pega a la globina y le llamamos hemoglobina glucosilada. Esa hemoglobina glucosilada con el porcentaje que puede ser 6.5, 7, 7.5, 11, lo que nos dice es la cantidad de glucosa que hay en la sangre, pero no nada más la cantidad de glucosa. Entre más hemoglobina glucosilada tengamos, ese porcentaje implica mortalidad. O sea, yo sé que si un paciente tiene 11% de hemoglobina glucosilada, existe altas posibilidades de tener un evento cardiovascular a 1 año, a 2 años, a 5 años. ¿De acuerdo? Si a eso le sumo que yo le hago microalbúmina a ese paciente, a mí me dice más o menos en qué posibilidades tiene el paciente de presentar un evento cardiovascular. Por ejemplo, de enfermedad vascular cerebral, infarto agudo del miocardio, ¿sí? O algún otro evento cardiovascular que implique muerte para el paciente. Estoy metiéndome con cosas, pues, desde el punto de vista clínico, pero que tienen un significado de fisiopatológico. Y en este caso, si tenemos 180 miligramos de glucosa, pues se va a eliminar glucosa en la orina y aproximadamente te podría decir que ese paciente tiene una hemoglobina glucosilada de 8.5. O sea, corresponde la hemoglobina glucosilada con el nivel de glucosa. Eso lo pueden ustedes buscar. Búsquenlo, de hecho se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo tengan y tengan en mente esta parte, ¿sí? Eso es nada más filtración, ¿de acuerdo? Y en la filtración, pues, es todo un mundo. Después vienen estos otros mecanismos que se llaman, si quieres, me lo puedes pasar otra vez, Grecia. Esa, no la previa. La otra, esa. Reabsorción. ¿Qué es reabsorción? ¿Alguien que me pueda decir? Y están las flechitas. Fíjense ahí la flechita que está punteada. ¿Qué sucede con la reabsorción? ¿El paso de dónde a dónde? Pues es el paso de los túbulos hacia los capilares peritubulares. Así es. Súper interesante. Entonces se filtra y esta sustancia pasa de ese espacio urinario de la luz del túbulo hacia esos vasos peritubulares
esos vasos peritubulares que son ramas de la arteriola aferente, ¿de acuerdo? Y entonces, esa interacción, esa reabsorción, sodio, por ejemplo, el sodio, ¿cómo es que el sodio se filtra con ese peso molecular que tiene el sodio, con ese tamaño que tiene el sodio, con esa concentración que se tiene, con ese voltaje, porque también hay una carga eléctrica, ¿sí? Se filtra, pero se va a reabsorber en su totalidad. No debe de haber sodio en la orina. Si hay sodio es porque hubo algún daño en alguna parte. Y el sodio, así lo conocemos nosotros como manejo, vamos a ver eso después, manejo renal del sodio, es en todo el túbulo proximal, en el enlace de Henle, en el túbulo distal, en el conector, en el colector. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se transporta el sodio? Eso es otra cosa. Eso vamos a tener que verlo, lo vamos a revisar. Y hay muchos transportadores, ¿sí? Aquí les voy a poner un ejemplo así, nada más, así muy sencillo. Ahorita están muy de moda unos inhibidores que se llaman SGLT, uno que se llama empaglifosina. ¿Lo han escuchado? Inhibidores de la SGLT. ¿No? No, doctor. No, doctor. No han llegado a endocrino, ¿verdad? No, hasta quinto. Hasta quinto. Bueno, aquí tenemos unos transportadores y este transportador se llama así cotransportador. Vamos a verlo más adelante. Es sodio-glucosa. Entonces se reabsorbe. ¿De acuerdo? Entonces la reabsorción es del espacio urinario o de la luz del túbulo hacia los capilares peritubulares, ¿verdad? ¿Sí, Luisa? Fuiste la que me dijiste, ¿verdad? Sí, sí, doctor. ¿Alguna duda de eso? No. No, doctor. Vean, en el túbulo está la presión osmótica de la orina, que es similar a la presión osmótica de la sangre. ¿Cuál es la presión osmótica de la sangre? ¿Alguien me puede decir? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cindy? ¿Es de 280, doctor? A ver, 280. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Es de 280, 310, doctor. Entonces ustedes pueden decir 290 más menos 10 o 20, ¿sí? O sea, para quedarnos así es de 300 miliosmoles, ¿de acuerdo? ¿Cómo sacan ustedes la osmolaridad sérica? ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad sérica? No importa que la googleenla, por favor. Gracias, se me desapareció perdóname. Ya, soy yo, ¿eh? ¿Cómo se saca la presión osmótica? José, googleenlo, ¿eh? ¿Cuál es la fórmula de la presión osmótica? Ahora, entonces, ¿qué componentes tenemos en la presión osmótica? ¿Solo de concentración molar de isoluto? Mande, glucosa. ¿Qué otra cosa me dijiste? Urea, que es el nitrógeno de urea. ¿Qué otra cosa? Sodio y potasio. ¿De acuerdo? Con esa fórmula ustedes van a sacar la presión osmótica. Lo normal en la sangre es de 300. Fíjense, ahí en la orina, cuando inicia en el túbulo proximal es de 300. ¿Qué sucede cuando va profundizando esos túbulos? ¿Qué sucede? Va aumentando. Va aumentando. Fíjense ahí donde dice 300, 400, 600, 800, 1000, 1200.
¿Cuál es la osmolaridad urinaria normal? ¿De dónde a dónde abarca? Entonces, como consecuencia, ¿cuánto es la osmolaridad urinaria? Luisa. No sé si es de 50 a 1200 más o menos. Bueno, de 300 a 1200. Estás bien, es adecuado. O 100. Si quieres 100 hasta 1200, fíjate, 1200. ¿De acuerdo? Si ustedes conocen los dromedarios, conocen los camellos, conocen los osos, conocen las ratas del desierto, la rata del desierto, la osmolaridad urinaria, esos mamíferos pueden durar un año sin tomar agua. Por eso se llaman así las ratas del desierto. Y su osmolaridad urinaria, el límite son 12,000. ¿De qué depende? De la profundidad de sus túbulos. Eso nosotros lo llamamos como nefrología comparativa, o sea, fisiología con nefrología comparativa. ¿Cómo es posible que un organismo pueda durar un año sin tomar nada de agua? O sea, un roedor del desierto, un camello, un dromedario, pueden durar 6 a 8 meses sin tomar nada de agua. El oso polar, cuando está hibernando, no toma agua, ¿sí? Todos esos animales, sus túbulos rectos, sus vasos rectos son muy profundos. Entonces, el límite son 12,000, así. Y bueno, es variable, ¿no? Pero nosotros, nuestra capacidad es hasta 1200 de osmolaridad urinaria. ¿Y de qué depende? De la concentración y dilución. ¿Y de qué depende de eso? Pues del sodio, del cloro, de la vasopresina o la hormona antidiurética, etcétera. De que esté de manera integral tanto los vasos rectos como los túbulos y el intersticio. ¿Quedó entendido entonces qué es la reabsorción? Ahora, ¿qué sería la secreción? Al revés, es el paso de los capilares hacia los túbulos. Principalmente, fíjense ahí, es la urea, ¿sí? Esa flechita verde, principalmente la secreción es la urea, ¿sí? Que va de los capilares glomerulares hacia los túbulos. Ese juego es el que permite que se lleve a cabo la concentración y la dilución de la orina. Cuando un paciente tiene daño del túbulo o del intersticio, pierde esa capacidad de concentrar la orina y a eso se llama, ¿alguien sabe? No. No lo vieron en clínica, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad normal de la orina? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la qué? Perdón, es que se cortó. Perdón, densidad urinaria. Perdón. Ya casi estamos por terminar, porque tienen clase, ¿verdad? No me quiero entretener. Aquí me voy a quedar. ¿Sí? ¿Es de 1.05 a 1.03? 1.01 es el 1.010 a 1.030, ¿de acuerdo? Si ustedes multiplican las dos cifras de esa densidad urinaria por 30 o por 33, más o menos es la osmolaridad urinaria calculada. Nosotros deberíamos de medir la orina y la sangre, la osmolaridad. Eso se hace con un osmómetro. El único que tiene osmómetro en esta ciudad es la Facultad de Medicina. Pero ahí lo tienen empolvándose. Nadie lo usa. Ahí está. Entonces, cuando esa densidad urinaria está por abajo de 1.010,
A eso nosotros le llamamos hipostenuria. Y es una manifestación de daño renal, principalmente túbulo intersticio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no está concentrando de manera adecuada el riñón. O sea, es decir, tendríamos que hacer un examen general de orina a un paciente para poder hacer el diagnóstico de hipostenuria. Si tiene 1.05, ese paciente tiene hipostenuria. Y para mí ya es un dato importante clínico. De 1.010 a 1.030 se llama isostenuria y es lo normal. Y por arriba de eso se llama hiperostenuria. Pero cuando hay hipostenuria es un marcador de daño túbulo intersticial. Aquí me voy a quedar porque si no, ya estamos a punto de que entren ustedes a su clase. Ok, doctor. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Para un minuto más para que me pregunten lo que quieran. Yo, doctor, una pregunta. ¿Sí me escucho o no me escucho? Sí, Victoria. Estaba hablando de la hipostenuria. ¿Es lo que se da en la diabetes insípida entonces? No. Fíjense, qué bueno que me preguntas eso. Diabetes insípida y secreción inapropiada de hormona antidiurética son como polos opuestos. La diabetes insípida es una enfermedad que puede ser central o puede ser renal. ¿Y qué significa? ¿Qué te imaginas que significa diabetes insípida, Victoria? Bueno, es que yo lo relacioné con que ellos pues sí no pueden concentrar la orina, por eso tienen muchísima orina, pero... ¿Y tú crees que no pueden concentrar la orina? Sé que está relacionada con la vasopresina, pero no entiendo muy bien por qué. Porque no se produce la vasopresina en el cerebro y porque probablemente no haya receptor de la vasopresina a nivel del túbulo colector. Esas son las dos causas, así a grandes rasgos, ¿sí? De la diabetes insípida. Y entonces, si esa hormona antidiurética o vasopresina o desmopresina no hay receptor o no se produce esa hormona antidiurética, esa hormona antidiurética tiene que ver con el ciclo de las acuaporinas, o sea, del paso del agua, y participa en esta concentración, ¿de acuerdo? Entonces, si no se produce la hormona antidiurética o no tenemos receptores de esa hormona antidiurética a nivel de los túbulos colectores, ¿sí? Va a pasar esto que se llama diabetes insípida. Mal llamada diabetes insípida, ¿sí? ¿De acuerdo? El polo opuesto es la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Cuando tienes diabetes insípida, tienes sodio elevado, ¿sí? Sodio en la sangre elevado. Eso se llama hipernatremia. O sea, para mí, cuando alguien tiene hipernatremia, puedo pensar como causa de esa hipernatremia diabetes insípida. Al contrario, cuando hay secreción de hormona antidiurética, secreción inapropiada de hormona antidiurética, se produce más hormona antidiurética y entonces va a reabsorber más sodio, y en la sangre va a haber hiponatremia. ¿De acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna duda más? No, ¿verdad? Nos vemos entonces el lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídese.